Este trabajo es para la materia del mundo contemporáneo, que es nuestra materia en línea. Es el ejercicio 10 y vamos a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo un periodo en el siglo XX, específicamente del año 1945 al año 1989. La Guerra Fría tuvo muchos acontecimientos importantes. Se le denomina Guerra Fría porque fue un conflicto en el cual los dos bloques, en este caso el bloque occidental y el bloque del este, tenían diferentes ideales en sus sistemas económicos. Pero como tenían acuerdos debido a que había acontecido la Segunda Guerra Mundial y estos dos bloques eran aliados contra Alemania, la Alemania nazi. Es por eso que tenían tratados y no podían tocarse el uno al otro con armas, ya sean nucleares o de fuego. El bloque occidental apoyaba las ideas de un sistema económico capitalista y el bloque del este apoyaba un sistema económico comunista. La pelea fue más o menos enfocada a los conflictos derivados, hubo conflictos derivados, a las ideologías que tenían cada uno de los bloques, al competir por quién tenía más tecnología. O sea, quién podía llegar a construir un mejor arma de fuego. Y en este caso se tenían competencias acerca de las armas nucleares. Las armas nucleares fueron casi un pilar, hablando de la Guerra Fría. También se tenían ideas contrarias en lo político, en lo económico, y creo que en este caso lo único que destacaron sus similitudes fueron que los dos bloques hacían revueltas en los estados donde estaba estados o países donde estaban estos tipos de sistemas económicos. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en una conferencia llamada Yalta. En esto se reunieron para hablar más bien sobre el término de la guerra y de derrocar a los ideales de Hitler. Después, en la conferencia de Potsdam, los gobiernos, o bueno, los representantes de los gobiernos de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos, acordaron dividir Alemania en 4 partes. Una parte para Francia, otra para Estados Unidos, otra para Reino Unido y otra para la URSS. El Plan Marshall fue un acontecimiento importante en la Guerra Fría. Este plan sucedió en el año de 1948. El cual era establecido por Estados Unidos, duró 4 años. ¿De qué trataba? Básicamente el Plan Marshall funcionó para que las ideas del comunismo de la Europa del Este no llegaran a la Europa del Occidente. Estados Unidos tuvo que dar apoyo financiero a estos países de la Europa del Occidente para retrasar estas ideas del comunismo. Lo que buscaba Estados Unidos es que hubiera un libre comercio y que las áreas destruidas durante la Segunda Guerra Mundial se volvieran a restablecer. Es por eso que se crea la OTAN. Estados Unidos tuvo este plan de formar esta organización para que se pudiera tener un libre comercio sin que hubiera otras guerras o sin que se perdiera otra vez las materias primas. En 1950 se tuvo que controlar el paso de las personas por las vías férreas del eje comunista al eje capitalista, debido a que las personas empezaron a irse, aumentando a 15 millones de personas las que se cambiaron de bando. Bueno, también se toma en cuenta la construcción del muro de Berlín en 1961. Se toma en cuenta también la carrera espacial. La carrera espacial se refiere un poco más a la competencia de tecnología entre Estados Unidos y la URSS. En 1957, la URSS manda su Sputnik, era un satélite, y en 1958 Estados Unidos le combate con el Explorer 1, y es por eso que la URSS tuvo la iniciativa de mandar a un hombre al espacio en 1961 en una nave conocida como Vostok 1. Pero Estados Unidos no se iba a quedar atrás y en 1969 manda su Apolo 11 hacia la Luna. Y con esto pues el avance tecnológico se fue más hacia el lado de Estados Unidos. Todos pensaban que Estados Unidos era la potencia con mayor tecnología.
La caída del muro de Berlín fue el final de la Guerra Fría en el año de 1989. Con esto, el comunismo es derrocado, o los ideales del comunismo son derrocados, y el capitalismo comienza a crecer. Hoy en día el capitalismo es un sistema económico presente en todos los países del mundo. El comunismo fue un modelo social en el que se creía que todos los medios de producción eran propiedad del Estado. No existía una propiedad privada como tal, y todos los bienes se repartían de manera equitativa. No había nada de clases sociales. El comunismo fue propuesto por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX, por finales del siglo XIX. Un modelo social diferente al comunismo es el capitalismo. El capitalismo se basa más en que la propiedad privada es dueño de los medios de producción que ésta tiene. Este modelo social tiene como pilar la propiedad privada. El capital es el que genera riquezas. ¿A qué me refiero con esto? El capital tú lo inviertes en una empresa o en un negocio para que puedas generar más productos y así venderlos y poder generar más riquezas. Y así es el ciclo, seguir invirtiendo para generar más riquezas. Los recursos que se obtienen para generar estos medios de producción son conforme al mercado. Quien propuso el modelo económico del capitalismo no solo se le atribuye a una persona, ya que las ideas se fueron juntando para generar lo que hoy conocemos como el capitalismo. Pero a quien se le dio el título de proponer este sistema fue a Adam Smith. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante el periodo de la Guerra Fría? Fueron los dos ejes, la ex Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, cada uno quería imponer su propio régimen político, económico y social. Entonces ahí fue cuando se separaron. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Cuando prácticamente el escenario principal es Alemania, ¿no? Alemania del Este, Alemania del Oeste. Fue cuando se dividieron esas Alemanias y cada uno tenía su propio sistema político y económico. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Se llama Guerra Fría en sí porque jamás se disparó o se usó o tuvo algún incremento o intercambio de fuego. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Las dos potencias tenían armas nucleares a su favor. Obviamente nunca se usaron, pero las dos eran potencias a nivel mundial. Sí. Bueno, estas son para agregarle. ¿Usted conoce o sabe a qué se refiere el término carrera espacial? Sí, fue aquella competencia que tuvieron ambas potencias para ver quién era el primero en llegar a la Luna y después quién era el primero en llegar en alunizar o aterrizar un hombre en la Luna. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, ¿tuvieron algún tipo de reunión entre las potencias, en este caso la URSS y Estados Unidos? Sí, cuando finalmente llegó a su fin la guerra, pues se sentaron a platicar las dos potencias y obviamente el ganador fue el sistema capitalista, los Estados Unidos de Norteamérica. Como opinión, ¿qué podría decir sobre el capitalismo o el socialismo? A mí en lo personal me quedo con el sistema capitalista porque si bien crea pobreza y desigualdades, ningún sistema económico y político es el ideal, todos tienen pros y contras, pero el capitalista también pondera el individualismo, que si tú tienes las capacidades, tienes la posibilidad de salir adelante y crecer. Desde mi punto de vista, la Guerra Fría fue un acontecimiento en el cual no fue una batalla directa en cuanto al uso de armas de fuego. Esta batalla se llevó a cabo entre dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos y la ex Unión Soviética. ¿Por qué peleaban? Bueno, por lo que pude aprender en este tema fue el conflicto de ideales. Por un lado, el bloque comunista, que era la URSS, y Estados Unidos, que era el bloque occidental, tenía más ideales sobre el capitalismo. Estados Unidos siempre trató de que las ideas del comunismo no llegaran a las partes donde Estados Unidos residía. También Estados Unidos
pensó mucho en el comercio en estos tiempos. Siempre trató de tener acuerdos con los demás países que no tuvieran ideales comunistas, para que así el comercio fuera creciendo y en este caso las riquezas de Estados Unidos también fueran creciendo. Los sistemas económicos o modelos sociales que destacaron en la Guerra Fría fue el capitalismo y el comunismo. Por un lado, el capitalismo cree en la propiedad privada, es decir, si tú tienes los recursos o las oportunidades de generar medios de producción, ganarás mucho dinero invirtiendo tu propio dinero y puedes hacer que con el comercio crezca tu empresa o tu negocio. Pero también tenía sus contras, ya que el capitalismo, si tú no tienes esas oportunidades de generar riquezas, pues sufres de pobreza y de hambre. Por otro lado, el comunismo se enfocaba más en que si una persona producía algo o tenía algo, se lo tenía que dar al Estado, ya que todo era propiedad del Estado. Los productos que se generaban se repartían equitativamente hacia toda la población. Pero lo bueno de este sistema económico o modelo social fue que no había distinción de clases, o sea, no había diferencia de clases, de tú eres más pobre o tú eres más rico. Eso fue lo bueno del comunismo. Todos los sistemas económicos tienen sus fallas, ninguno es perfecto. Es por eso que en diferentes países o regiones del mundo se tienen diferentes modelos sociales. Un hecho importante para mí, o que destacó en esta Guerra Fría, fue la carrera espacial. Porque entre las dos potencias tenían una competencia de saber quién tenía o quién poseía una tecnología más avanzada. Yo creo que esto fue de gran ayuda para el avance tecnológico, ya que así pudieron proponerse y llegar a más. En este caso, por ejemplo, la URSS sacó primero el Sputnik y después Estados Unidos le contraatacó con el Explorer 1. Después la URSS se puso a pensar en algo más grande que un satélite. Es por eso que lanzan el Vostok 1 con un hombre hacia el espacio. Y Estados Unidos, pues con el deseo de superar a esta potencia, pues tiene la idea de mandar a un hombre a la luna. Y en esos tiempos pues sí era algo loco, porque la tecnología sí era avanzada, pero no tanto como en estos días. Entonces pues el Apolo 11 fue la nave que fue enviada hacia la luna. Gracias a la competencia de estas dos potencias, se obtuvo una superación en el avance tecnológico.